¿cómo estás, ¿Qué Nick? tal? Bien, ¿y tú cómo estás hoy? Muy ¿Cómo estuvo tu bien. semana? Ay, la Qué verdad es bueno, estoy que emocionada. muy pesada mi semana, ¿Ah, justamente sí? de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero del trabajo y todo. Mm. Pero bien, estoy bien. ¿Y tú? Aparte de emocionada, que ya dijiste. Sí, muy emocionada por el episodio, siento que va a estar muy bueno, Sí. pero también siento que estoy un poco estresada de trabajo, como que de todo lo que, o sea, tanto podcast como trabajo, como mi vida en general, pero es un estrés bueno, entonces, ajá, como que a la vez me siento feliz. ¿Y qué estás tomando hoy? Hoy estoy tomando un invento. Me serví A ver. leche fría y le puse 2 bolsitas de té chai. Y pues Ah, sí, qué sí rico, lo ya está lo he hecho. soltando, entonces está rico, pero como que siento que cuando está caliente, pues suelta más el té. Se está tardando en agarrar forma, pero está rico. Ah, sí, o sea, solo así fría le pusiste las bolsitas. Sí, así fría. ¿Y por qué no lo calentaste? No tengo ¿Y tú? microondas. ¿Por qué no quise? Ah, yo Ay, tampoco tengo. y ya no me daba tiempo, Ni cómo ayudarte. así que ya de Ah, hervirla ni nada. Así que, pues bueno, ¿y tú? yo me hice un cafecito tradicional, así de que mitad leche, mitad café, canela, mi estilo de Regresó la café y taza ya. original. Regresó la taza original, sí. La que van a Bien, ver en la ilustración. Si se dan cuenta, son nuestras tazas, sí, la de Yavana de gatito y la mía esta. sí, son las que Así están en que el sí, logo. salud. Perfecto. Ujú. Oye, Nick, pues ya les habíamos dicho a ustedes, besties, que vamos a hacer una pregunta al principio de cada episodio. Sin embargo, el episodio de hoy encontramos 2 preguntas que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Entonces, en vez de saltarnos y empezarlo ahorita con la pregunta, vamos a dejar esas 2 preguntas para a lo largo del episodio vamos a contestarlas. Sí, sí, y pues bueno, los invitamos a que vayan por su bebida favorita y nos acompañen en este episodio para hablar sobre Sobreviviendo sobreviviendo al al trabajo. trabajo. Que vaya que hemos Muy buen tenido tema. muchas experiencias de eso. Sí. Vamos a contarles simplemente cómo nosotras hemos sobrevivido al trabajo, cuáles han sido nuestras malas experiencias en eso y darles algunos Ujú. consejos a lo largo del episodio para que ustedes también puedan sobrevivir al trabajo, que sabemos que no es fácil. Sí, es un tema que nos han pedido mucho en diferentes comentarios y también creo que para las personas que a lo mejor están por empezar a trabajar o que a lo mejor no han tenido una experiencia tan negativa, que bueno, si no, pero igual te pueden servir estos consejos para sobrellevar pues la carga laboral o entender que hay muchas cosas que pueden suceder en la vida laboral, Ujú. pero este episodio les va a ayudar pues, con esa parte. Así que Pues bueno, yo voy a empezar contándoles, si ya vieron el episodio 1 sobre el poder de la manifestación, cuento cómo me fui a Mérida y ahí empezó realmente mi experiencia laboral un poquito más seria, por decirlo de alguna manera. Ya había trabajado yo en Los Cabos, esa fue mi primera experiencia laboral, pero la verdad es que todo fue muy ameno, todo fluyó muy bien, mi jefe es súper buena onda, entonces lo único de ahí que sí voy a mencionar más adelante es la cuestión de los horarios. Trabajaba yo demasiadas horas, pero ahorita cuento eso. Quiero contarles sobre, ya en Mérida, no voy a decir qué trabajos fueron, tuve varios, no voy a decir empresas ni uh-huh. nada, pero Sí, en no vamos a uno, no decir vamos a nada de eso. decir, pero en uno de los trabajos que tuve por ahí, tenía un jefe que la verdad es que era muy buena persona, pero tenía un carácter, Nick, o sea, horrible. No sé si alguna vez te conté esto. Sí, Se me acuerdo. enojaba, o sea, Uh-huh. se enojaba de algo y era de los que te gritaba así enfrente de todo mundo para regañarte, lo cual creo yo que hace un ambiente de trabajo muy malo y nos tenía súper tensos a todos. Entonces yo nada más veía que llegaba él a la oficina y el ambiente cambiaba por completo. Todos así tensos, no querían ni que se te acercara, tantito sí te decía algo de que ya van a, y yo, ¡ay! Ahora que a mí agraciadamente nunca me tocó que
que a mí me gritara, o sea, sí lo vi enojado, sí habló conmigo enojado, pero no enojado conmigo, pero la verdad es que, ¿y por qué lo cuento? ¿Cómo lidias con eso? O sea, la verdad es que no hay mucho que puedas hacer. O sea, él sabía que generaba un ambiente tenso, yo creo, y para él era mejor. O sea, como que yo creo que era de esos que pensaba que si sientes que te van a regañar o todo, pues trabajas más, cosa que no es cierto. El tipo de estrés que causa atrofia el flujo de trabajo. Porque yo en vez de estar concentrada en lo que estaba haciendo, me ponía nerviosa de tenerlo cerca. Entonces te dejas de concentrar en tu Exacto, trabajo. sí. Y sí me tocó varias veces ver que a compañeros les tocó la regañiza enfrente de todo el mundo. Y ese fue como que mi primera experiencia de, o sea, no todos los trabajos son bonitos y no todas las Mm, personas, y sobre todo si es tu jefe, no hay nada, o sea, ahí yo creo que no hay nada que puedas hacer más que, pues, saber si quieres continuar en ese trabajo o no, porque pues es tu mm. jefe y no hay mucho que le puedas decir. Lo que sí yo siempre pensé es, si algún día, o sea, si algún día me toca a mí, si algún día conmigo me empieza a gritar, eso pensé, no sé si lo hubiera hecho, ¿no? Pero en su momento yo pensé, o sea, yo sí me voy a voltear y le voy a decir, oiga, o sea, o sea, me tiene que tratar con respeto, gritarme no es tratarme con respeto, y yo soy su empleada y voy a hacer lo que usted me pida, siempre y cuando me lo pida, pues, respetuosamente, ¿no? Yo no le estoy gritando, o sea, yo en mi cabeza, hasta yo practicaba lo que le iba a decir, según yo iba a hacer algo así, jamás se dio la oportunidad, gracias a Dios, pero, o sea, yo Sí. creo que sí, lo que sí puedes hacer es como esa parte de pedir respeto, pero si al final le vale gorro a tu jefe, Ujú, no hay mucho que puedas hacer. Ahora, si es con un compañero de ujú. trabajo, creo que sería diferente, pero no me ha tocado ningún compañero de trabajo que me haya faltado al respeto. Entonces, sí, esa fue como que mi primera experiencia que fue medio choqueante para mí porque nos ponía muy Ujú. tensos a todos el hecho de que mi jefe tuviera tan Sí. mal carácter. Sí, es cierto, o sea, yo me acuerdo mucho de esa parte que me contabas y todo, pero también de que eres una persona, y eso es algo que yo admiro mucho de ti, que eres mucho de poner límites, no solo en el trabajo, sino por ejemplo en la parte de amistades, que ya lo hablamos en el episodio de amistades tóxicas. Giovanna fue esa persona que me enseñó a poner límites en amistades, pero en general en tu vida, aunque no te tocó con este jefe, sí siento que de alguna forma tú eres muy, cuidas mucho la parte de los límites. O sea, aunque te incomode o así, eres muy asertiva y directa al decir, no voy a aceptar un maltrato o algo así, ¿no? Y también me recordaste a una experiencia muy similar, que básicamente pues yo no he tenido, digamos, siento que ha sido un largo pero corto trayecto en mi vida laboral, porque sí estuve en diferentes trabajos antes de dedicarme a lo que me dedico hoy, que soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, pero antes de esto sí me tocó estar en trabajos que nada que ver con mi carrera, ya más o menos les conté un poquito en el primer episodio, pero justo tuve un trabajo que ese es del que voy a hablar en este episodio porque en los otros que estuve siento que fue un periodo corto y no fue malo, tampoco fue que me encantó, pero no fue malo. Aprendí muchas cosas, jefes buenos, todo bien, compañeros también que me cayeron bien, pero en este que estuve casi un año, tuve una jefa, no, o sea, así como lo dijiste, cuando ella entraba a la oficina, todos así cambiaban, o sea, todos riéndonos así felices desde que entrábamos entre compañeros. Entraba ella y cambiaba completamente el ambiente, todos, o sea, todos le teníamos miedo porque no solo era muy pesada y al hablar era como te faltaba el respeto y todo, sino también, o sea, desde que llegaba buscaba a alguien a quien regañar y cada día tenía uno diferente. Varias veces me tocó, pero sí, fue muy dura esa parte porque cuando yo empecé en ese trabajo no creí que me iba a tocar algo así. Entonces tuve que aprender a no tomarlo personal y bueno, eso es parte de lo que les quiero aconsejar en este episodio. Pero es cierto, o sea, yo también tuve una jefa muy... ¿Cómo le dirías a eso? Como... Yo sí considero que ese es un mal jefe, un mal Ujú. líder, la verdad, que te falte el respeto, que te grite, que genere temor y miedo en sus empleados. Sí.
Yo no siento me que parece de lo algo que tú me bueno. contabas, o sea, yo la verdad pienso que tu jefa en ese entonces no siento que era una buena persona. O sea, siento que era una No, mala persona y que trataba mal a la gente. En cambio, lo que yo viví en ese sí. trabajo que te cuento, y mi Ujú. jefe, yo siento que era muy buena persona. O sea, de verdad se preocupaba por los demás. Hubo una persona que tuvo hay un percance médico y lo ayudó, o sea, pagó la cuenta. O sea, era una buena persona con muy mal carácter. Entonces, esa Ah, es como que la ujú. diferencia, o sea, La diferencia, sí. y por qué yo no, o sea, porque la verdad yo hubiera sentido que fuera mala persona y aparte tratan mal a las personas y todo, como que siento que yo no hubiera aguantado mucho ese trabajo, pero no, o Ajá. sea, de verdad sí siento que era una buena persona, o sea, considero que él es una buena persona, pero tenía muy mal carácter y como que su visión de hacer que las cosas funcionaran, este, pues no, era la No incorrecta, gestionaba no bien. gestionaba bien. Y Ajá. otra cosa que me pasó en ese trabajo es que yo llegué ahí como que con la idea Ajá. que él tenía de armar como que formalizar más una parte de recursos humanos. Es una cosa, o sea, para los que no sepan, yo me especialicé, tengo una maestría en gestión y dirección de recursos humanos. Y hay muchas empresas hoy en México que apenas Ajá. está como que, empresas muy grandes sí, ya tienen su departamento de recursos humanos, pero otras empresas no tienen como tal un departamento de RH. O sea, la gran Sí, mayoría sí, no sí, sí, tiene sí, eso. sí. Entonces, pues él quería ver Ujú. esta parte de formalizar un área de recursos humanos, ¿no? Que yo empecé a ayudarlo Ah, con sí. eso, pero era muy complicado porque muchas de las cosas, digo, y yo no siento que era una experta, pero muchas de las cosas que yo quería hacer o que yo sentía que se debían de manejar diferente, él no quería, o sea, era muy de no, Ujú. no permitir o no querer cambiar o tener ideas muy diferentes. Entonces, igual fue una de las razones por las que no Sí. funcioné en esa empresa, porque no, o sea, no permitía darle vida a nada de lo que yo estaba proponiendo, ¿no? Entonces eso fue muy complicado, otra vez, yo creo porque tenía como que él muy arraigado lo que él pensaba para su empresa, y pues está bien porque es su Ujú. empresa, ¿no? Pero sí, o sea, de aparte del mal genio y que tocaba Ujú. la gritoniza y todo, te digo, no siento ni que lo quería hacer por mala onda o por afectar, Ujú. simplemente era Ah, una era su buena carácter. persona con mal carácter. Qué bueno Esa es hacer la esa diferencia, diferencia. sí. Ujú. Sí, porque en este caso esta jefa que yo tuve fue una mala persona con un terrible carácter, entonces sí, es un poco diferente, pero ahorita dijiste algo bien importante, lo de recursos humanos y lo de, ahorita me voy con lo de recursos humanos, pero lo otro que dijiste de cuando hay ideas o tú sabes de algo y puedes aportarle a la empresa y que la empresa ya puede tener un gran potencial y tú sumarle más valor, pero hay jefes que no permiten eso, entonces pues se quedan ahí. Y siento que eso está feo y también me pasó, o sea, de que este lugar donde estuve tenía un gran potencial y yo cuando llegué y cuando entré yo dije, wow, qué genial todo. Pero luego los jefes que había, la verdad que... Y todos lo pensábamos, todos mis compañeros decíamos, o sea, si de verdad se tomaran las cosas, o sea, con compromiso y fueran buenas personas, llegaríamos súper lejos. Contexto, esta fue una asociación sin fines de lucro, pero la verdad, con el tiempo me di cuenta que era como más la fachada porque como que hacían diferentes cosas porque había muy pésima organización dentro. Entonces que estaban como en cosas educativas, pero también económicas, negocios, de todo. Y al final realmente el objetivo de una asociación no lo cumplían, entonces eso no me gustó. Pero también había muchas sugerencias o muchas cosas de personas, compañeros que tuve muy capacitados, pero no les permitían crecer, ni permitían que la empresa creciera, bueno, en este caso la organización, la asociación, porque pues los jefes no, o sea, como que tenían una mentalidad cerrada, donde no permitían que esto se diera, entonces eso también. Y bueno, sobre lo de recursos humanos también, eso, fíjate que ya les he contado, creo, en el primer episodio de que Yavana es recursos humanos, yo soy del área clínica, somos psicólogas, pero áreas diferentes. Y a mí el área de recursos humanos nunca me gustó desde la universidad. Yo recuerdo la materia o las materias de esa área y era como,
me daba tanta, no, o sea, no me gustaba. Y luego me arrepentí porque cuando me tocó, o sea, yo sabía que iba a ser psicóloga clínica y psicoterapeuta, pero en el camino para llegar a mi meta tuve que estar en otros lugares donde tuve que aplicar muchas cosas de la universidad que yo decía, ¿por qué no me acuerdo? O sea, mi culpa por no haberle dado la atención que merecía. Y justo yo siempre recurría a Yavanna de que, ¿qué hago en esta situación? O sea, y justo... bueno, yo recuerdo que entré a este lugar buscando oportunidades mejores que no había como de mi área, pero dije, bueno, algo que me encamine a mi meta y encontré una vacante de esta empresa, bueno, de esta asociación como maestra. Entonces, también, paréntesis, eran personas de otra nacionalidad, no mexicanos. No voy a dar detalles porque, ajá, mejor no. Pero sí, entonces yo dije, bueno, como maestra de inglés o algo así, entonces apliqué y cuando llego a la entrevista, me entrevistó primero la jefa, esta señora, muy así como, ni siquiera buenos días, buenas tardes, nada, o sea, como, desde ahí me di cuenta que no tenía como muy buenos modales, pero dije, bueno, no pasa nada, me entrevistó normal, y luego me pasa con el jefe, con el presidente de la asociación, y él me dijo, mira, la verdad, y esto no me lo dijeron, o sea, estaba raro porque me decían algo y luego me decían otra cosa, entonces desde ahí, red flags, pero me entrevista este señor y me dice, la vacante ya está ocupada, pero me gustaría que seas mi asistente porque tienes un muy buen perfil y no sé qué, y tenía mucha labia. Y yo de que, y me lo pintó súper guau, Ujú. entonces yo dije, vine buscando cobre y encontré oro, Sí, ¿no? sí, Según sí. yo. Y yo, pues sí, me dijo, te voy a dar carro, o sea, me pintó todo muy bonito. Entonces yo dije, excelente. Hasta le conté a mis papás y estábamos súper felices. Entonces empecé y poco a poco, creo que en un mes me di cuenta de que la cosa estaba medio rara. Sí la hice de asistente, pero al final fui como que todóloga porque me tocaba ver temas, es que de todo, o sea, y es cierto, los asistentes a veces pues tienes que adaptarte, ¿no? No solo la agenda y cosas muy administrativas, no, o sea, al final es parte de, pero la diferencia es que a mí me explicaron mis roles de alguna Ujú. forma y en ningún momento me dijeron que iba a terminar viendo temas de contabilidad que yo no tenía ni idea y me tocó aprender y lo agradezco. Pero sí, o sea, yo terminé manejando hasta la parte de la mecánica de los carros. Ahorita, si tú me pides que te cambie una llanta, te la cambio. Siento No que, manches, siento que yo no sé, aprendí mucho y que, yo no y sé. qué bueno. Te enseño. Está, bueno, no fácil, pero se puede. Y así cosas de que me mandaban a mí solita a ver el tema, ajá, yo veía el mantenimiento de los carros que había en la empresa, en la organización. En la asociación había como que diferentes carros y así, bueno, yo tenía que estar al pendiente de eso. Y me gustó porque dije, bueno, a pesar de que soy mujer y que sí suele haber mucho machismo, este jefe entre lo bueno que puedo llegar a mencionar es que sí confiaba mucho en mi capacidad. O sea, siempre me decía que yo era muy capaz en todo. No sé si lo decía en serio o no, pero me mandaba a hacer cosas así de que de los carros, de guía turística, traductora, o sea, mil cosas que ahorita les voy contando, pero a lo que voy de recursos humanos, yo me empecé a dar cuenta que no había como un área. De por sí éramos súper poquitos, porque nadie aguantaba, todos renunciaban a la semana. Entonces, creo que la persona que llevaba más tiempo era de que 4 años y no sé cómo, la verdad. Pero así, nadie aguantaba. Entonces, me tocó ver muchos que llegaban un día y ya no volvían. Entonces, no había áreas designadas. Entonces, todo, yo la hacía de RH, la hacía de, entre todos, o sea, así de que nos íbamos rotando y así. Y está bien porque aprendí, pero a la vez siento que una empresa necesita ese orden, Es que ¿no? Y esa la organización. importancia de, bueno, el recursos humanos tiene muchas áreas. O sea, recursos humanos uno cree que nada más es reclutamiento, u otros crees que nada más es clima laboral. No, Ujú. RH tiene un No, montón de áreas. Pero la importancia, sí. más allá de lo que puede impulsar a ayudar a la empresa, para el empleado Ajá. tener un área específica de RH que es neutra, donde puede ir y reportar ese tipo de Ah, casos, ujú. eso es muy importante porque tú dices, es que yo la hacía de RH. Sí, pero contigo nadie iba a decir que, o sea, tú no tenías como que esa autoridad Tienes de, razón. o sea, Ajá. necesitas un área, una persona que a la que hay un problema con quien sea, hasta con el Ujú. mismo jefe,
en el que puedas tú ir a hablar, reportarlo, hablarlo, y entonces esa área específica pues se dedica a crear Sí. estrategias, a hablar con las personas, siempre se están midiendo Ah, los, o sea, ese tipo de cosas es muy importante porque imagínate, si tú hubieras tenido en la asociación un área de RH donde tú pudieras ir a hablar de ciertos temas o compañeras tuyas y todo, de cosas que pasaron, tal vez serían diferentes o ¿cómo se dice? sí. Se prevendría el que no se den ese tipo de, de situaciones como de mal clima Sí, laboral. claro. Ok, sí, bueno, entonces olvida lo que dije, no había área de RH. Hacía yo algunos roles, como la parte de reclutamiento, Ujú. selección, me tocó ver, también un poquito ahí la gestión de nómina, por así decirlo, pero Sí, es sí, que todo sí. era muy informal realmente. Entonces, al final como que lo hacía otro compañero, pero a veces yo también, y yo tenía que supervisar. Había mucha desconfianza entre, o sea, los jefes, entre ellos. Ah, eran esposos, y lo voy a decir, o sea, eran esposos, los jefes, se llevaban pésimos, se peleaban enfrente de todos y literalmente había golpes y todo, y yo así de, ok. Entonces, lo que tú dijiste de que cuando llega alguien con mal carácter y todo esto, el ambiente cambia, o sea, no hay un buen clima laboral. Bueno, esa era la historia diaria en ese lugar. Y aparte, sí, o sea, había mucha desconfianza. Entonces a mí me ponían de que el que manejaba la caja, que tampoco, o sea, digamos que entró a otra cosa. O sea, él veía la parte legal, pero luego lo pasaron a Ujú. contabilidad. Porque sí, o sea, solo porque a la jefa se Ay, le ocurrió. eso pasa Y mucho. entonces, Sigue, sí, y yo sigue. así de, entonces me ponían a mí, después de todo el trabajo que, yo, o sea, yo tenía tanto trabajo en ese lugar, me empecé, long story short, me empecé a enfermar tanto de salud por el estrés, que por eso renuncié, y por otras cosas, pero me ponían a mí a vigilar a mi compañero, que era un señor mucho mayor que yo, que no hacía mal su trabajo, bueno, ajá, o sea, hacía lo que podía, yo creo, porque eran cosas que no, pues no era su área, pero me ponían a mí a vigilar que, o sea, como a lo que él hacía, yo lo tenía que volver a hacer para como confirmar que estaba bien. Pero entonces yo perdía mucho tiempo y no podía, perdón, no podía dedicarme full a mis obligaciones o a mis tareas dentro de, ajá, de este lugar. Entonces, Eso pasa horrible. mucho, yo en uno de los trabajos que tuve también, entré primero como administrativa. Luego se dieron cuenta lo de Sí, RH, entonces como que era administrativa y se dieron RH. cuenta. Pero entonces Ok. después como que lo de RH, como que, bueno, fue en esa empresa que les dije, en el de RH como que no jalaba mucho porque no me permitían hacer cosas. Y entonces era RH y auxiliar de compras. Y entonces de repente ya era auxiliar de compras y me querían pasar a finanzas. O sea, a mí me pelotearon en esa empresa, o sea, me movían así por todos lados Sí, y era rarísimo. O sea, entonces te ponen o te van cambiando de puesto de lo que primero te dijeron que te iban a contratar o te dan el trabajo de tres personas. O sea, en otro trabajo diferente que tuve, no manches. O sí, sea, yo era la RH, es cierto. pero también, o sea, la carga de trabajo que yo tenía no era suficiente, o sea, era demasiada para una sola persona. Hacía otra Eso cosa también. que tenía que ver con comisiones y así, que digo yo, esto debería ser para Ujú. otro puesto, o sea, no ni siquiera tenía nada que ver con RH realmente. Y justo cuando me fui, fue coincidencia, no me fui por eso, pero justo cuando me fui estaban desapareciendo un puesto y todas esas responsabilidades me las iban a dar a mí. Entonces, iba a tener yo el trabajo prácticamente de tres personas cuando me fui de ese Ay, no. otro trabajo que no es el mismo. Entonces, o sea, hay cero organización y pasa muchísimo, siento aquí en México, que te meten Sí. trabajo de todo mundo y que lo hagas tú solito. Ojo, te están moviendo a cada rato y no puedes ni terminar de aprender una cosa y ya quieren que hagas otra. Exacto, eso es lo que te digo, de que está muy mal la organización dentro de la empresa y yo siento que ahí es donde, bueno, yo soy la que menos sabe del tema aquí, pero siento que si tú fortaleces el área de RH, de recursos humanos, bien, vas a poder manejar muchas cosas y mantener un orden y una organización, pero si no, la verdad que eso No, está muy no feo. hay. Y, ajá, Otra cosa entonces, que a las dos nos pasó es las largas jornadas laborales y seguramente mucha gente que nos sí, está escuchando puede sentirse identificado. Yo en mi primer trabajo
así Ujú. mi primer trabajo, que les digo que todo bien, todo bonito, todo nice, pero eran demasiadas horas y yo no me había dado cuenta porque realmente, o sea, sí sabía yo que por ley tienes que trabajar 8 horas y lo que sea, ¿no? Pero, o sea, yo Ujú. trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, eran 11 horas. 11 horas de Eso trabajo. no es legal, ¿o sí? O sea, Ujú. en teoría no se puede, mucha gente lo hace. La verdad es que no me pagaban el mínimo, o sea, me pagaban correspondiente, ¿no? O sea, no siento yo que me explotaran de horas, pero es que eran muchísimas horas de trabajo. O sea, de repente ya ni tenía yo qué hacer. Ya yo he terminado todo, pero hoy tenía que estar, porque aparte yo tenía que ser Ah, la que abría y la que cerraba, y todo el mundo se iba a esa ay, hora. O sea, aunque tuvieran diferentes. ajá. Entonces yo me quedaba ahí todo el tiempo en la oficina. Era mucho trabajo. Y luego en otro trabajo también estuve de 8:30 a 6:30. O sea, 10 horas. Sí, y fíjate que eso que estás diciendo está tan normalizado, no solo en México, sino, bueno, también pasa en El Salvador, y me imagino que en otros países también. Está tan normalizado al punto de que la gente cree que entre más te desvives por tu trabajo, entonces eres mejor y estás dando tu vida a la empresa y wow, y eso. Y no, o sea, hay límites también. Y otra cosa que ahorita me acordé cuando lo dijiste, de que terminabas haciendo el trabajo de 3 personas y todo esto. Bueno, a mí me tocó en este lugar que les digo, que lo hacían porque les daba, o sea, no querían pagarle a más personas, por eso éramos bien poquitos en la oficina, Mm. y por no pagarle a más personas, te ponían a ti el trabajo de muchos y también me empecé a dar cuenta del modus operandi, de que cuando contrataban, o sea, que me ponían a mí a ver lo de las bolsas de trabajo y me decían, a ver, busca una maestra de inglés. Y yo decía, pero ya está ocupado la vacante, ¿no? A la que yo también había entrado. Y me decía, no, no importa, pon que buscas una maestra. Llegaban muchas candidatas o candidatos, más que nada me decían que buscara mujeres. Y yo, ok. Llegaban y, y la misma historia de que no, ya está ocupada esa vacante, pero te vamos a poner en esto y se lo pintaban muy bonito y al final no duraban o, ajá. No manches. Lo mismo que me hicieron a mí y yo decía, pero ¿por qué hacen eso, no? Y yo le decía, a ver, licenciada, le decíamos, ay no, ni era licenciada, o sea, no pasa nada si no tienes licenciatura y todo esto, también puedes llegar lejos, pero estas personas mentían de que eran doctor, licenciada y eran títulos falsos, entonces también eso fue No como, manches. mm, bueno, entonces yo recuerdo que le decía de que no, pero mire, o sea, ¿por qué no buscamos una persona que tenga experiencia? Si usted está buscando a alguien que maneje la contabilidad, pues buscamos contadores y, o sea, algo tan lógico. Pero me decían, no, 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 busca una maestra. ¿Por qué? Porque le querían pagar menos, porque querían manejarla o controlarla a su gusto y no poner a alguien que supiera del Ujú. tema, que también les iba a cobrar más. Entonces, bueno, al final yo recuerdo también que manejaban muchas empresas, por así decirlo, y un compañero una vez dijo de que ojalá nos pagaran lo correspondiente a trabajar a cada empresa. O sea, si a mí me tocaba ver cosas de 3 empresas, pues que me pagaran por cada una de esas empresas, ¿no? No sé si me explico, o sea, como que, ok, voy a hacer el trabajo de 3 personas, bueno, que me paguen por tres, ¿no? Ujú. Pero no, era el mismo salario, malísimo y haciendo cosas que merecían una mejor paga. Y lo de las horas extra, que también estas largas jornadas laborales, o sea, se supone que tenemos un horario, ¿no? Ujú. Si yo llegaba 5 minutos tarde, era como que te lo voy a descontar, pero terminaba mi hora de trabajo y si me iba a la hora era mal visto, o sea, de que no, o sea, te tienes que quedar más y terminar esto y justo a los últimos 10 minutos, yo no sé si eso lo hacen a propósito, que a los últimos 5 o 10 minutos, ay, necesito esto y esto y esto y esto, y yo así de... Y yo que era muy people pleaser y así de que a todo le decía o me daba miedo decir que no, y a todo decía que sí, tuve que aprender en ese trabajo a poner límites y me aplaudo porque ese fue el momento de mi vida en el que yo dije no, o sea, me voy a poner a poner límites, voy a empezar a poner límites. Y justo recuerdo que le decía de que, con gusto le ayudo al día siguiente o así, porque mi hora de trabajo, pues ya, mi jornada laboral ya terminó y empecé como a aplicar esto y mira, y luego todos tenían normalizado eso, de que ya eran creo que salíamos a las 6, de que terminábamos a las 6
y yo guardando mis cosas a las 5:58 o algo así, ya para irme, y todos seguían trabajando. Y yo, ¿por qué nadie se va? Entonces luego me empecé a dar cuenta de que a veces se quedaban hasta 1 hora más, y hasta yo también. Entonces yo decía, bueno, estas son horas extra, ¿no? O sea, yo siguiendo así la ley Ajá. y las Sí, sí, normas sí, al sí. pie de la letra, ¿no? Y me di cuenta que eso está muy normalizado, de que no, o sea, te vas a quedar tiempo extra y no te lo vamos a pagar, y bueno, Eso ni que modo, dices así es siempre. que está mal visto, no Ujú. manches, o sea, es que yo lo he visto en Sí, memes, lo he visto en TikTok, o sea, no, está no lo normalicemos. no lo normalicemos, chicos, o sea, está muy Ujú. mal visto, sí es cierto que los jefes es Muy que, mal visto. ay, mi jefe, y sí es cierto, en uno de esos trabajos, yo también soy así de que yo, o sea, yo salía a las 6 me voy, porque llegué temprano y hice mi trabajo y a las 6 me voy, y así, o sea, la primera vez que me estaba oyendo temprano, creo que casi que el primer día, así de, ¿ya te vas? Ujú. Y yo, Sí. sí, son las 6, ya acabé. No, es que ahí está el Ajá. jefe todavía y se enoja. Y yo, ajá, ¿y a mí qué? O sea, a mí la verdad sí me valía mucho que se enojara porque era como de, ya acabé, ya cumplí, ya. Y te digo, ya no tengo Sí, nada más que hacer. O sea, yo estuve aquí 40,000 horas, ya hice mi trabajo, ya cumplí, ya todo, no tengo ningún pendiente. ¿A qué me voy a quedar nada más porque está ahí y no se vaya a enojar? No. Y yo sí, adiós, casi siempre era la primera en irme, porque igual como tú, todo el mundo se quedaba. Te apuesto que ni siquiera es que tuvieran realmente trabajo. Es que estaban ahí esperando que se fuera pero el jefe o no sé. Y yo, ujú. adiós, bien, gracias. Y me iba. Y por ejemplo, en otra experiencia laboral que tuve una compañera que, o sea, yo veía que 11 de la noche me seguían llegando correos de ella. Y Ay, yo, me contaste, o sí. sea, Ujú. digo, no esperaba ella que me contestara. O sea, mi problema no era que mandara los correos. Yo le decía, óyeme, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué rayos haces a las 11 de la noche mandándome correos? O sea, descansa, ten vida. Siempre se quejaba porque tiene migrañas. Y digo, creo que ahí también hay una cosa Pues como cómo que no, tiene que checar. Pero también siento que es sí. mucho la carga laboral que tiene Sí, y sí tiene Dios. mucho trabajo, yo lo entiendo, y creo que son esas cosas que debería de repartirse con más gente, no con solo una persona, que le cargan Sí, mucho a una persona y pues no se puede. Pero yo sí era así de, ajá, totalmente. o sea, yo a las 6, me voy a las 6 y mi teléfono ya no lo contesto hasta el día siguiente. O sea, yo no estoy para estar preocupada por el trabajo después del trabajo. Perdón, pero no. Y a la gente lo ve raro, Sí. pero sí, Es eso, o así sea, es. esa actitud que tomas y de que no te importe lo que piensen, y si la empresa o el jefe te va a despedir por eso, pues vas a encontrar otro lugar, o tienes muchísimo valor, como sobre todo tú que, o sea, eres muy buena en tu trabajo y Gracias. no te dejaste, o sea, no Digo, normalizaste. se dice Ujú, fácil, pero yo entiendo, por ejemplo, yo he sido ujú. muy afortunada en Sí, los es cierto. trabajos y no tengo más responsabilidad que yo misma y ahorita pues mi gato, ¿no? Que entre mi novio y yo Sí. mantenemos, pero la realidad es que lamentablemente no todo el mundo puede decir eso, o sea, si eres padre o madre de Sí. familia y tienes ese Ujú, trabajo y tal vez no tienes las mismas oportunidades o la misma preparación, pues puede ser más difícil para ti el decir, ay, pues no me importa que me ujú. despidan, ¿no? Porque tienes una No, familia que claro. mantener Ujú. y todo. Sin embargo, sí es Sí, sí, cierto, sí. o sea, no por eso vas a dejar a soportar que te Aguantar. maltraten, que te exploten las Sí. horas, o sea, sí es importante que desde Ujú, un principio, porque a eso a mí me pasó, o sea, dije, si yo me empiezo a quedar más tarde ahorita, ujú, se van a acostumbrar ujú. y entonces al final del Y cuando lo día, cambies, cuando yo ya me ajá. harté y cambie, van a ser, que pasa lo mismo con los límites de cualquier cosa. Si tú no pones límites desde el Ujú, principio, después eres la mala del cuento, o cambiaste, o bajaste tu rendimiento ujú. laboral. Entonces, no, Sí, desde el me pasa. principio, si tú cumples con lo que tienes que hacer en tus horas de trabajo y ya te vas, ni modo. O sea, así, no, ni modo, así tiene que ser. Tú tienes que poder tener tu vida personal y tu vida Ujú, laboral y tener un equilibrio. Y si las horas no te dan, es porque es demasiada carga de trabajo para una sola persona y ahí es ujú, importante una reorganización de las tareas o de las prioridades, no ujú. lo sé. Sí, sí es cierto, o sea, tampoco,
ojalá, yo les digo a mis pacientes porque tengo varios casos también que por temas laborales y así, que pues es normal hasta cierto punto que una carga de trabajo te genere estrés, pero si ese estrés es crónico y te está generando muchas cosas malas, pues no hay que normalizarlo o quedarse ahí, ¿no? Pero algo que sí hablamos mucho es de que lo perfecto en un mundo ideal sería de que, ay, a la primera que me hacen algo feo o que no respetan estos límites, por ejemplo, de la carga de trabajo en horas fuera de, o Ujú. sea, como horas extra o así, horas extra no remuneradas, por ejemplo, pues bueno, me voy porque no está bien. Pero no, no es tan fácil porque como tú dices, o sea, el tema laboral es bien difícil en oportunidades, a veces también si tienes que pagar cosas, mantener una familia, o sea, no es tan fácil, eso es cierto, pero sí tratar de poner límites, establecer límites y cuidar que estos se mantengan y no esperarte al último momento porque justo eso también que dijiste de que luego tú eres la mala de la historia y así, fíjate que con este trabajo cuando yo me empecé a dar cuenta de las cosas, o sea, yo llegué y era una ovejita así chiquita, Mm, noble y todo, ujú. terminé siendo la oveja negra y me fui y todo, terminé bien con ellos, pero yo empecé a poner límites, como te decía, porque, por ejemplo, veía de que se quedaban mucho tiempo extra, muchas veces, una vez nos tocó hacer 8 horas extra, o sea, doble así, doble turno, Doble ajá, jornada. y a doble jornada. Y bueno, obviamente nos pagaron porque, y yo recuerdo perfecto que fui la que empezó a decir de que, a ver, ¿por qué no nos están pagando horas extra? Sí, el lunes, martes y jueves nos quedamos 2 horas extra cada día. Entonces son 6 horas que nos tienen que pagar. Y poco a poco empecé a exigirlo, de que, sí, ¿cómo lo dije? Me gustaría que se vea reflejado mi pago de horas extra porque, y les mostraba, ¿no? De que me Ujú. quedé este día hasta tal hora y así, enseñándoles todo. Y recuerdo que el jefe era mucho de que, ay, sí, 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 te lo pago, X, como diciendo, ay, ya. Pero luego que empezó, o sea, los demás empezaron a poner límites también, empezaron a decir, ay, aquí está mi lista de horas extra y días que hice horas extra, Ujú. ¿no? Entonces ya se empezaron a enojar y era mucho de que, ay, qué feo que sean así, que no sé qué, o sea, No como, se pone como la tratando de victimizarse. camiseta. Sí, oh, sí. Y yo así de, no, obvio no. Y luego empezaron a vernos, bueno, a mí este señor, por ejemplo, me decía de que has cambiado. La verdad, no me gusta tu comportamiento, has cambiado mucho, estás más... no recuerdo ni qué me dijo porque aparte no hablaba bien el español. Ujú. Entonces era un conflicto tratar de entenderle todo el tiempo y no me burlo de que de su idioma o su cultura, no, para nada. Pero sí, o sea, cuando me empezaba a sermonear o así, era como que, ¿qué? O sea, me decía mucho de que yo tenía que dar la vida por este trabajo porque al final se me iba a recompensar y que no, o sea, que no tenía que pedir horas extra, que eso estaba mal visto y que en X país, que era su país, la gente se mata trabajando, o sea, de que allá está mucho más normalizado, Ujú. en este otro lado del mundo, está normalizado trabajar Hasta morir. todo el tiempo. Sí, y bueno, me imagino que les pagan mejor, no sé la verdad, pero no, yo no tengo que normalizar eso. Entonces empecé a poner estos límites y sí, me vieron como que estás cambiando mucho. No me despidieron ni nada, pero sí cambió también el trato hacia mí Mm. por poner límites. Ujú. Entonces también eso está muy mal. Y bueno, hablando sobre eso, fíjate que igual en este trabajo les decía, me tocó hacer de varias cosas y una de esas era, por ejemplo, llegaban visitas de este otro país y no hablaban español. Entonces yo tenía que estarme comunicando con ellos en inglés y aparte era como que, a ver, me decía mi jefe, ¿no? Vas a llevar a estas personas a tal lugar turístico, pero, perdón, tú las vas a llevar en el carro y esta empresa, este lugar tenía, como les decía, tenía diferentes carros, ¿no? Pero todos estaban súper descuidados porque hasta que yo llegué se les empezó a dar el mantenimiento porque yo me fijaba que se llevaran al taller, que qué problema tenían, cotizar, etcétera. Entonces, estuvieron mucho tiempo dañados, entonces tenían fallas, eran carros con muchas fallas y solo yo veía eso, entonces me mandan en un carro, me mandaban en carros de verdad tan descuidados que yo tenía miedo de quedarme varada en medio de la nada y me decían, vas a llevar a estas personas a tal lugar.
a un lugar turístico que está a 2 horas, por decírtelo así. Y por ejemplo, en una ocasión, aparte me tocaba ir no solo de chofer, guía turística y así, sino también de traductora. Entonces tenía que estar traduciendo todo. Y muchas veces me tocaba de que yo llegaba con mi ropa de oficina y ni siquiera me avisaban con tiempo. Era como que al momento que llegaba, te vas a ir a la playa, vas a llevar a estas personas a la playa. En Mérida, con el calor infernal. Y yo con ropa así como esta, así de que calor, porque adentro de la oficina había aire, ¿no? Entonces yo iba preparada para eso. Me decía, no, te vas a ir a la playa con estas personas. Y me tocaba estar todo el día en la playa, que sí, suena bonito y todo, pero no tanto. Y yo traduciendo y todo. Y en una ocasión me tocó que me dijo, vas a llevar a la esposa de una persona importante, por así decirlo, porque iban a ir a una reunión de algo de política. Y yo, o sea, yo me iba a quedar con la familia, como para entretenerlos y así, porque estaban de visita, ¿no? Entonces me dijo, te los vas a llevar a esta playa, un lugar muy bonito en Yucatán, que nunca he ido, esa iba a ser mi primera vez. Entonces yo también decía, qué bueno, o sea, yo siempre viéndole lo bueno de que, ay, me va a tocar conocer y pues la empresa paga todo, entonces todo bien. Pero me mandan en un carro que ese día en la mañana empezó a echar humo antes de irme. Y qué bueno que fue antes, porque entonces yo dije, me puede pasar algo, mejor me llevo otro carro, ¿no? Entonces, en eso el jefe no estaba, la esposa me dice, ay, sí, 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 llévate el otro carro, ¿no? Y me da una camioneta que jamás había manejado, que estaba mucho más vieja y dañada, y el freno no funcionaba bien. Entonces me mandaron en esa y yo así como, ok, y yo iba con la esposa de este señor y sus hijos y aparte, o sea, eran niños, entonces yo sentía mucha presión de que nunca he ido a este lugar que está súper lejos, y yo con mi GPS así de que no había ni para poner el teléfono, o sea, imagínate qué peligroso. Sí. Y yo así de, o sea, yo tenía muy poco tiempo manejando, pero aún así nunca había chocado ni nada. Y me mandan en este carro que yo frenaba y tardaba como 2 segundos en reaccionar el freno. Pero esos 2 segundos pueden ser, claro, o sea, hacen la diferencia. Y nada, o sea, en el camino, creo que ni a la mitad del camino choqué. Choqué por primera vez, ha sido la única vez y sí fue un poquito traumático, no fue tan grave, pero imagínate llevar a estas personas y chocar y arruinar todo el viaje, entonces ahí yo dije ya, o sea, qué horror. Y luego, por suerte no me regañaron ni nada, pero sí fue mucho estrés. Y luego me dijo de que, ¿por qué te llevaste ese carro? Ese carro no se debe llevar a lugares así muy lejanos. Y yo como, a ver, ¿y qué carro me llevaba? O sea, el otro echó humo, sí. O sea, ¿no? Y ya, y luego eso me llevó a otra experiencia, pero a lo que voy con esto también es que sí, o sea, de alguna forma yo no estaba poniendo límites tampoco de que uno hace lo que le piden porque pues son tus superiores, pero también hay una línea de saber también y cuidar tanto de tu cuidar de ti, sí, ¿no? tu Y al final, seguridad. Por ejemplo, esos autos eran tu herramienta de trabajo en algunas cosas. Entonces, o sea, sí. Se están pretendiendo que los empleados los utilicen, que salgan, que hagan, que esto, que lo otro. Tienen que verificar que todo esté bien. Lo mismo con, si tienes una computadora que cada rato se está trabando, te la tienen que cambiar. También. O sea, en realidad, en la Ley Federal del Trabajo está... dinos, por favor. Que la empresa te tiene que dar tus herramientas del trabajo. Y esto incluye hasta el teléfono. Si pretenden que tú contestes llamadas, en teoría, la empresa debería de darte el teléfono. Sin embargo, es algo que realmente no se hace. O sea, cero, en ningún lugar te dan un teléfono para trabajar. Entonces, pero sí, por lo menos lo básico, que tengas tú bien, o sea, de el auto que vas a utilizar o lo que sea, no puede ser que pretendan que te vayas en un carro que echa humo o en otro que no frena. Sí, no. Eso sí, también horrible. Eso, ay, me encanta que nos des facts de la Ley Federal del Trabajo porque hay gente que no sabe y fíjate que yo, y muchas cosas tú me las dijiste y otras yo fui investigando porque, también como que nos decían, ay, desde tu teléfono haz esto. Y creo que una compañera nos dijo de que no, o sea, no des tu teléfono y tampoco pongas tu WhatsApp en la computadora, no metas tus cosas personales porque se van a aprovechar, ¿no? Entonces, sí, poníamos esos límites y nos tocaba a todos usar un mismo teléfono para estar contestando, lo cual era complicado porque deberían de darnos uno a cada uno, porque sí, pero pues no lo hacían. Y luego, lo del carro,
desde ahí yo dije, ok, tengo que poner más límites porque gracias a Dios no pasó nada, digamos, grave, pero sí fue algo feo, fue algo incómodo. Con esta señora y sus hijos, de verdad me dio mucha pena, pero bueno. Imagínate hubiera pasado ya en las afueras, o sea, de que en la playa o así en la noche, o sea. O no, o que hubiera sido un accidente Entonces, fuerte. más grave, sí, entonces, el accidente fue porque frené y en lo que tardó en responder le pegué así súper suave al carro de adelante, pero era un carro que, o sea, estaba un poco viejito, entonces sí se dañó, entonces, nada, esperé que llegara el seguro y todo eso, pero bueno, para mí fue un poco traumático porque era la primera vez que chocaba, estaba preocupada por estas personas, era trabajo, entonces, al final yo le dije de que tuve una reunión con él en la que me dijo qué pasó, tú estás bien, o sea, de alguna forma sí se preocupaba a veces por mí, no fue tan malo como su esposa, pero sí me dijo de que no pasa nada, pero también porque le preocupaba que yo me fuera o algo así, entonces me decía, no, tranquila, no pasa nada, todo está bien, y yo le dije, ok, no me gustaría que esto se repita por el tema de mi seguridad también. Entonces, si vamos a ir a un viaje lejos o algo así, preferiría que alguien más vaya conmigo, o sea, alguien de la empresa, para que no vaya yo solita. Y pues que no me toque ir a lugares tan lejos que no conozco, porque ni siquiera puedo poner mi GPS, porque no hay dónde ponerlo. O sea, son carros de verdad muy viejitos que no, o sea, no había la forma. Y es muy peligroso y todo esto. Entonces me dijo, sí, tranquila. Bueno, a los meses, no sé cuánto tiempo después, pero fue poco tiempo después, me mandan a Chichén Itzá, una de las maravillas del mundo, muy bonito, pero me mandan con 5 personas más de otro país, de este otro país, que no hablaban español, y me mandan de que, para ir en el día, ¿no? A Chichén Itzá. Vamos, y justo antes metimos ese carro al taller, a mantenimiento y todo, y había varias cosas que había que arreglarles, y yo lo coticé y todo, pero me dijeron de que no, solo lo más indispensable, lo demás no, porque no querían pagarlo. Y yo así de, pero es necesario, ¿no? Pero no quisieron. Entonces ese día me tocó irme y aparte yo obviamente iba con el dinero de la empresa para pagar las entradas, comidas, etcétera, ¿no? Yo nunca, o sea, al inicio sí tenía como la disposición de que, bueno, luego me lo van a pagar, lo pongo yo. No hagan eso, no hagan eso, porque luego no respetaban, ¿no? O se tardaban mucho en devolverme el dinero que yo ponía de mi cartera. Entonces, al final, sí, yo le dije de que, pues me podría dar el dinero para, como los viáticos, ¿no? Y me dijo esta señora de que, no, que te inviten ellos todo, porque tú eres mujer y te tienen que invitar. Y ellos son visitas, pero que te inviten. Entonces solo me dio como que para un viaje que iba a ser pues más costoso, me dio como que, no sé, como menos de 500 pesos. Así, súper, o sea, la verdad que no era suficiente. Pero había que pagar casetas y todo eso. Me dijo, no, que ellos te lo inviten. Y yo, ok, no pude, no, la verdad que ahí sí con ella no se podía negociar ni nada. Me fui así y fíjate que lo que terminó pasando al final, o sea, también fue como culpa de ella porque al final ese día estuvimos en el recorrido, todo bien, la verdad sí fueron personas amables, sí me invitaron, pero pues igual al final que ya nos íbamos, no prendía el carro, la camioneta, o sea, no encendía y yo de que, pues se quedó sin batería o algo así. Lo revisaron otras personas que estaban ahí afuera en Chichén Itzá en el estacionamiento, nos ayudaron, nos dijeron, no, este es un problema de la caja, no sé qué, no es la batería, o sea, no es la batería. Tiene que venir una grúa y llevárselo. Y estábamos a 2 horas de Mérida, o sea, y ya estaba, eran como a las 4 de la tarde. Entonces, estas personas tenían que regresar porque se iban en la noche, se iban al aeropuerto y ya se regresaban no sé a dónde. Entonces, no podían perder su vuelo. Entonces, nada, yo llamando y así, de que qué hago. Y me dice, no, pues alguien se tiene que quedar porque por la grúa, cuando la grúa llega, alguien tiene que estar pendiente del carro y así, no se lo pueden llevar así solito, ¿no? Pero ellos se tenían que ir, entonces me tocó a mí quedarme y ellos se fueron, pagaron un transporte, se regresaron. La verdad sí hubo uno que estuvo muy preocupado y me dijo, no, es que no te queremos dejar solita, ¿en qué te ayudamos? O sea, pero al final no se pudo hacer nada, se fueron. Y me quedé yo y dije, pues la grúa va a venir rápido, según yo. Se tardó,
Al final llegó a las 12 de la noche, imagínate, de 4 de la tarde a 12 de la noche yo afuera esperando y de que según iban a llegar en 3 horas, pero esas 3 horas se volvieron en de 4 a 12, ¿cuánto hay? ¿6? No, 8. 8 horas. Sí, ¿no? 8 horas. Ajá, entonces yo así de que, y con súper poquito dinero porque no me dieron más, y justo creo que yo tal cual no tenía, no recuerdo, o sea, de que tenía muy poquito dinero yo en general en mi cartera, no saqué dinero, no nada, y nada, o sea, imagínate que si me hubiera dado dinero por cualquier emergencia, hasta pude, no sé, haber hecho otra cosa. Ella me dijo, ay, bueno, métete otra vez a la función. Daban como un show en la noche en Chichén Itzá, muy bonito, pero costaba como 700 pesos y ella solo me dio de que 500 pesos. No Me dijo, manches. tú vete ahí, pásala bonito en lo que llega la grúa, como tratando de suavizar las cosas. Y luego yo te pago lo que haga falta. Y yo así, ¿ese luego te pago? No. Entonces yo así de, no, pues no me dio dinero. Entonces me quedé esperando, al final llegó, era casi 1 de la mañana, no, como 12 y algo. Y yo solita en el estacionamiento de Chichén Itzá, no había nadie, o sea, hasta el dueño o el gerente, no sé, la persona que manejaba pues ahí, me dio una botellita de agua, muy amable, la verdad, y me dijo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no han venido? Bueno, mira, aquí no te va a pasar nada. Me dejó entrar un ratito, pero ya que cerraron todo el lugar, me quedé yo con el velador. Así de que todo oscuro, oscuro, oscuro. Qué bueno que no me Súper pasó nada. peligroso, o sea, es que te Súper pudieron haber peligroso. pasado 1000 cosas. Horrible, horrible. Y yo así de, wow, nunca creí quedarme varada en una octava Y maravilla del no mundo, puede pero ser que no haya, o sea, el dueño de la empresa debió de haber ido ujú. a, Fíjate que, a ujú. verte, Sí, o sea, o a mandar a alguien, sí, o sí, sea, sí, estaban esperando que tú te fueras con el de la, que a ver, yo con el de la grúa. no Ujú. quiero generalizar y no quiere decir que nadie tiene por qué ser mala persona, no, pero a ver, un hombre en general, ¿ok? No estoy, o sea, no quiere decir que todos, pero un hombre yendo a las 12 de la noche a un lugar a horas de la civilización a recogerte y tú yéndote con él, o sea, Ujú. una chamaca, o sea, se daba para que algo hubiera pasado, qué bueno que no, pero sí se daba, o sea, yo no hubiera podido, o sea, te admiro ahí Te lo porque juro. yo me hubiera ido con ellos y les digo, les entrego sus llaves y ustedes vayan a agarrar la camioneta con la grúa. O sea, yo no me quedo Sí, 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 sola sí. en la noche ahí esperando a un señor. No, 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 o sea, yo no lo hubiera hecho, Sí. yo no lo hubiera hecho. Sí, de verdad, yo después también dije como hubiera hecho esto y esto y esto, pero en el momento siento que a veces también cuesta como darse cuenta o saber qué hacer. Yo estaba muy preocupada porque nunca me había pasado algo así, en sí nunca me había tocado esperar una grúa, era como todo por primera vez. Entonces yo dije, ay, pues esperar 2 horas no pasa nada, 3 horas no pasa nada, y a cada hora me llamaban de que no, están retrasados, no, están retrasados. Total que esperé hasta las 12 y ahí sí ya, o sea, bueno, como por ahí me puse a llorar, o sea, de que yo aguanté mucho y dije todo va a estar bien, tranquila, pero ya de que todo oscuro, solo veía al velador y no había nadie más, me puse a llorar, dije me va a pasar algo, o sea, y yo llorando, ya no tenía batería en el teléfono, pues tenía sed, tenía hambre, estaba de que horas esperando y no había nada alrededor, entonces sí me puse a llorar. Llegó la grúa y por suerte, de verdad, yo creo que fue un milagro porque como tú dices, o sea, pueden pasar muchas cosas y no quiero generalizar, pero siendo mujer a veces también la probabilidad es mayor de que te pase algo, estando Ujú. sola en la noche, en medio de la nada. Y te digo, estaba el velador que, pues normal, o sea, no me pasó nada, tampoco platicamos ni nada, pero llegó la grúa y el que estaba manejando, al final, todo el camino, 2 horas de camino, yo me fui platicando con él también porque tenía miedo, o sea, yo me moría del sueño, estaba muy cansada, pero dije, no me voy a dormir porque me da miedo, o sea, de que en la grúa íbamos los dos adelante y eran 2 horas de camino. Y la verdad, me tocó una persona muy buena. O sea, el señor me fue platicando de su vida, platicamos de Ujú. todo, hasta me contó historias paranormales porque yo le pregunté, le dije, ¿no le ha pasado nada paranormal en el camino? Porque en su trabajo ay, ¿cómo se le dice? Espérame. Los que Chofer, manejan grúas. chofer de Se grúa. me olvidó.
no sé si tiene otro nombre, pero ajá, me empezó a contar todo y me contó cosas así súper guau de que historias y yo, la verdad, al final, imagínate, hasta eso me tocó, se llama Javier, le mando saludos, no creo que vea esto, pero yo lo quise mucho, o sea, me cayó súper bien, así un señor muy noble, muy todo. Y no me pasó nada, pues estuve segura. Pero eso no quiere decir que, ok, todo bien. No, o sea, yo ahí dije, ya, esa fue mi gota que derramó el vaso. Dije, esto no está Sí, te bien. descuidaron Bueno, no me completamente. fui. ¿Me qué? Te descuidaron completamente en esa empresa con eso. Sí, 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 sí. Y lo que tú dijiste, ella y una compañera que igual en este trabajo conocí, hice dos amigas que hasta el día de hoy las quiero muchísimo y ellas eran como, entre las tres nos apoyábamos como para aguantar en este lugar y una de ellas me dijo, lo que tuvo que hacer esta señora era decirte que te fueras con ellos o regresarte a Mérida y ella regresar, ¿por qué? Porque el jefe estaba de viaje, estaba en otro país, por eso fue que no, que me mandó a mí con estas visitas, ¿no? Pero ella tuvo que haber regresado y todo, y no, o sea, ella de que, ay, sí, tranquila, todo va a estar bien. Y cuando llegó el de la grúa me dijo, pásamelo, y yo, se lo paso, y le dijo hasta de lo que se iba a morir, de que cuidado le haces algo porque si no te va a caer encima todo este país, el país del que venían, y te vas a meter en problemas, o sea, como que sí lo intimidó mucho y el señor así de, no, tranquila, no le voy a hacer nada, ¿no? No sé, no creo que haya sido por eso, que no me hizo nada, Digo, por lo pero menos, también no fue la forma. no fue la forma, pero Ujú. por lo menos se aseguró de hablar con la persona Por lo encargada, menos, por lo sí, sí, menos sí, sí, que te eso iba a sí. ayudar. Entonces, sí, o sea, Ujú. mm, no sé, no sé ni qué opinar. No, sí, eso sí, por lo menos dijo eso, pero igual, no fue la forma de manejarlo y luego al día siguiente era sábado y tenía que ir a trabajar. Yo le mandé mensaje porque terminé llegando a mi casa como a la 1:30 de la mañana, Ujú. el viernes, no, el sábado, sábado en la madrugada, y le dije, nos vemos el lunes, voy a faltar el sábado, como avisándole que lo Ujú. mínimo que podían hacer era darme ese día de descanso, no solo por el cansancio, sino por el trauma que viví, porque fue horrible. No, y estuviste Y prácticamente nada, 8 horas en el trabajo más, o sea, estuviste todo un día más. sí, 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 sí. Y sí me pagaron, o sea, sí pedí que me pagaran eso, ¿no? Ahí está, pues ya Por las prácticamente es horas y por lo todo. que trabajaste el sábado. Eh, y fíjate que sí, o sea, fue en parte la gota que derramó el vaso, pero todavía me quedé unos meses más. O sea, todavía me quedé. Eh, pero sí como que gracias a esa experiencia empecé a poner más límites y ya ahí te digo que me decían de que has cambiado mucho y que ¿qué te pasó? No eres la Nicole que tenía esa energía positiva cuando llegaste a este lugar y yo no, pues ya me la quitaron, o Exacto, sea, ya me la absorbí, me horrible. chuparon toda la Ya, energía. me chuparon mi energía literal. Sí, Y con el tiempo, con el tiempo ya me fui por otras cuestiones que ya empezó a haber mucho acoso, no directamente conmigo, pero también muchas faltas de respeto y temas así, entonces, ujú, sí, no te ibas a arriesgar a que pero te digamos que pasara eso, a ti. Eso que comentaste ahorita sí, de que hiciste amigas, fíjate que es complicado sí, hacer amistades en el trabajo y justamente una sí, persona nos dejó un comentario, lo voy a leer ahorita, en un clip que sí, subimos sobre el episodio de amistades tóxicas, que hablamos de ujú, amistades tóxicas, y Leina nos comentó, me pasó, haciendo referencia a lo que comentamos en el TikTok. Eran mis compañeras de trabajo, pero como era la encargada y les exigía cosas, pues me odiaban. Se sintió horrible porque yo sí las apreciaba. Y de esto quiero comentar porque a mí me tocó ser también encargada de un área ujú, y tener esta parte de... Yo trabajaba, éramos chavas, todas, más o menos de la misma edad. Había una que era más grande que yo, pero yo era su jefa. Y yo también las quería mucho, pero sí es cierto que es complicado hacer amigos de esa forma. O sea, y lamentablemente, Leina, te comento, o sea, no creo, o sea, veo muy difícil que te puedas hacer amiga de las personas de las que eres su jefa, porque está ese límite, o sea, sí, de ser tú el que tiene que ujú, dar las órdenes y a ti te tienen que responder, etcétera, a ser amigas. Y es algo que yo siempre dejé muy claro con ellas. O sea, por ejemplo, yo veía que eran tres, o sea, yo era la gerente de recursos humanos de esa empresa y tenía yo tres reclutadoras. Primero tuve dos que cuando se fue, en la empresa en la que yo entré, había una gerente de recursos humanos
esa gerente de recursos humanos se fue y los jefes de la empresa, los dueños de la empresa, no vieron, no sé si no vieron el potencial o por qué no subieron a una de las dos auxiliares que ya habían y me contrataron a mí. Entonces yo llegué a ser la jefa de estas dos chavas y la verdad es que no lo tomaron nada bien. O sea, no, yo creo que no les gustó que no escogieran alguna de ellas dos y que pusieran una persona externa. Y al principio, pues ellas me tuvieron que enseñar a mí cómo eran los procedimientos porque no había alguien, o sea, nadie me pasó a mí el departamento de RH. Llegué, me lo soltaron y me dijeron, ay, pues las auxiliares saben cómo se hacen las cosas y ahí me fueron explicando, ¿no? Pero una vez que ya agarré la onda y entonces yo era la que tomaba las decisiones, ya obviamente con base en lo que ya me habían explicado, ya no les gustó. Ujú. Y me ponían muchísimo el pie, muchísimo, muchísimo el pie. O sea, no hacían equipo conmigo, hablaban mal de mí, eso me enteré después, hablaban mal de mí con otros departamentos, Ay, sí me les acuerdo. pedía Uf. algo y me ignoraban. Entonces, de verdad, y yo siempre, al principio fue ese error que cometí, yo quería verlo así como que, ay, su amiga y no sé qué y así, y ya no me respetaban. Entonces, al final, las dos Ah, renunciaron, que, o sea, para la empresa qué bueno, porque ya los de la empresa estaban a punto de decidir darles las gracias y adiós, porque pues el departamento no estaba funcionando porque ellas de verdad de plano no me respetaban, cero, hacían las cosas mal, o sea, todo muy mal. Entonces, una vez que me quedé ya yo sola, yo ya recluté a mi equipo, se abrió una vacante más, eran 3 reclutadoras las que yo iba a contratar y pues yo obviamente escogí a mi equipo de trabajo y contraté a esas 3 personas. Y estas 3 chavas que entraron nuevas, la verdad es que todas súper lindas, muy buena onda, pero ahí yo pinté mi línea. O sea, desde el momento uno dije, no, ujú. pues yo soy la jefa y siempre he sido una jefa muy democrática, les pregunto su opinión, si cree que está funcionando y todo, para tomar en cuenta y tener el mejor ambiente laboral en el equipo que se pudiera. Obviamente, pues al final la que tenía la última palabra en ese departamento era yo y obviamente mis jefes, ¿no? Pero la verdad es que ellos confiaban mucho en lo que yo, en mi criterio. Pero ya con esa experiencia previa donde traté de ser sus amigas y me di cuenta que lamentablemente se llega a perder ese respeto, este, yo, pues no, o sea, siempre fue de, soy buena onda y todo, pero pues yo soy la gerente y ustedes, ellas 3 eran amigas y todo. A veces sí me sentaba a comer con ellas y todo, pero yo dejaba que ellas tuvieran su amistad como equipo de ellas y Ujú. aparte era yo. Y sí es un punto como que un poco solitario en el que estar, porque aparte en esa empresa había muy mal clima laboral en general. O sea, todos los gerentes de cada área, porque estaba yo, estaba la de contabilidad y estaba en la informática y todos, ¿no? En general, muy pocos, con muy pocos, sí llegué a hacer como que clic. Y bueno, aparte todos eran más grandes que yo era como que la gerente más chica, ¿no? Que es otra cosa. Yo era la gerente más chica y era la que menos le pagaban de todos los gerentes y yo siento que eso era por parte de la edad. O sea, no tenían un tabulador realmente de salarios y, o sea, hay una Mm, diferencia abismal entre yo y otras áreas. Y por ejemplo, me decían mis ujú. jefes, el área de recursos humanos es la más importante de la empresa. Y yo pensando, bueno, ¿y por qué no les pagas equivalentemente, ¿no? Nunca se los dije. Pero bueno, la verdad es que era muy buena onda esos jefes que tuve en esa empresa. Pero Mm, a lo que voy con la parte del clima laboral, no se hacía equipo, no todo el mundo se quería meter el pie y para mí eso me estresaba muchísimo porque yo quería hacer cosas padres y teníamos que tener mucha comunicación entre las áreas, o sea, el área de contabilidad y mi área estaban todo el tiempo conectadas, o sea, la verdad es que trabajábamos muchísimo y en vez de ayudarnos, yo sentía que no querían hacerse responsable de las cosas y pues ya es muy tu problema y no ayudaban. O sea, la verdad es que sí, no había un buen trabajo de equipo en general, pero yo intentaba que en mi área de recursos humanos sí ujú, se llevaran todas bien y que hiciéramos buena mancuerna, pero siempre poniendo ese límite. Entonces, Leina, lo ujú. que tú decías que te odiaban porque eras la que jefa y tú sí las apreciabas, te entiendo, pero mi consejo sería
deja de tratar de ser amigas de los que trabajan para Sí, ti, porque es complicado. Y no siento ser mala onda, ser autoritaria, no. Pero hay una barrera entre soy buena onda y sí, las un límite. quiero a somos amigas todas, porque no. Y de Sí, hecho en ese trabajo, no sé si te acuerdas, Nicole, en algún momento se llegó a platicar la oportunidad de que tú entraras, porque estabas en esta búsqueda de trabajo cuando saliste de ahí, y se abrió la ajá. vacante de reclutamiento y me preguntaste si había la Ujú, posibilidad de que ujú. entraras tú. Y yo Y tú vas a ser sabía, mi jefa, exacto, iba sí. a ser tu jefa. Y yo, al final no se dio, pero Ujú, todo pasa por algo. Yo sí te dije así como de, ujú. yo sé que tú y yo podemos, pero sí, o sea, lo mismo, o sea, tú y yo somos mejores amigas y sí hubiera sido un poco raro, aunque hubiéramos sido muy profesional, siento que inevitablemente Sí, igual y se hubiera lastimado un poquito nuestra amistad sí, porque totalmente. es complicado, o sea, Ujú, es complicado ser jefe de tus amigos. Entonces, pues la ujú, verdad, todo se acomodó y qué bueno que no se dio porque creo que ujú. hubiera sido complicado. Sí. Ujú, hubiera sido complicado. Y fíjate que igual, respondiendo a esa pregunta, al final entiendo, es difícil porque de alguna forma tener amistades en el trabajo que una cosa es como esto que acabas de decir, de que yo entrara a esta vacante que tú estabas buscando, ajá, reclutadores y que tú hubieras sido mi jefa. ¿Por qué? Porque ya hay una amistad previa y llegar a un lugar y que tú me des órdenes. Yo siento que me iba a adaptar porque, ajá, pero al final no sabemos porque cambiaría la dinámica y no sabemos qué hubiera pasado Ujú. si hubiera dañado a lo mejor un poco la amistad. Pero es diferente si haces amigos en el trabajo dentro de tu área, o sea, está bien y es válido y todo, pero es diferente cuando tú eres la jefa y les tienes que dar órdenes. Yo creo que también ahí como que hay que cuidar el no tomar nada personal, porque probablemente no es que tú hiciste algo mal o que fuiste la mala en esa historia, no. A veces las personas toman personal las cosas porque, es mi amiga, pero me está dando órdenes y así como que no diferencian entre vida personal y trabajo, Ujú. entonces eso se puede volver complicado. Sí. Entonces sí puede ser difícil porque entonces a lo mejor te sientes, como tú lo dijiste, solitaria porque tienes que pues marcar esta línea y entonces todas están ahí comiendo juntas y tú como Ujú. que estás por otro lado por poner ese límite. Puede ser difícil en cuanto a la soledad y no tener como esa red de apoyo en el trabajo, pero es necesario como para cuidar ciertas cosas. Entonces, al Sí. final es todo cuestión de límites también. Y tener amigas como tú que hiciste amigas de tu mismo, pues de tu misma área, ¿no? Que no era ninguna jefa de la otra, sino Ajá, eran amigas, también se puede y es padrísimo. Sin embargo, sí. y por una persona cercana a mí que le pasó algo hace poco de los que creían que eran sus amigos en el trabajo y al final, te das cuenta que no tanto. Creo que es complicado que hayan amistades verdaderas, genuinas y sin interés en un trabajo. ¿Por qué? Porque al momento en el que hay alguna mejor oportunidad para alguno, hay mucha gente, no todo, no lo estoy generalizando, pero hay mucha gente que sí te mete el pie para poder sobresalir ellos. Entonces, en el trabajo Mm, donde hay una posibilidad de crecimiento entre tú y tus amigos, yo creo que empieza a haber mucha competitividad y entonces vas primero tú como trabajo y querer mejorar en el trabajo que tu amistad. Y entonces también es complicado porque hay mucha ujú. gente que creías que eran tus amigos y te meten el pie para quedar mejor ellos. Sí, Y eso también sí. es difícil de aceptar, pero sí pasa. Sí, entonces hay que cuidar como el poner límites y también ser cuidadoso, cuidadosa de no confiar tanto en alguien que acabas de conocer ok, estar en el trabajo es una cosa, pero fuera de puede ser diferente también, entonces sí, tienes toda la razón. Bueno, esas fueron las experiencias que Dale. hemos tenido. Esperamos igual se hayan identificado o les haya servido de algo para poder aplicarlo ustedes. Y como tal, de todas estas experiencias que hemos tenido Nicole y yo, hemos obtenido 6 consejos como que más concretos que le queremos dar para que puedan ayudarlos en su vida laboral. Para el primero, tuvimos una pregunta, Nick, si nos la puedes leer, porque justamente es lo que yo iba a platicar ahorita en los consejos que queremos darles. Ok, me parece. Nos pregunta Miguel, ¿cómo manejar y encontrar un buen balance trabajo-vida? Muy buena pregunta. Sí, esto es Ujú.
nos retomamos a la parte de los límites, ¿no? Tienes que ponerte Ujú, límites tú. A mí me pasó mucho y me pasa todavía ahorita que, como lo contamos en las experiencias, yo siempre he puesto límites desde el principio. No sé si es algo por lo que estudié y todo que sé, que es algo a lo que tengo derecho, ponerle límite al trabajo y separar mi trabajo de mi vida personal. Consejos concretos que yo puedo dar de qué puedes hacer. Por ejemplo, yo en algún momento alguna empresa sí me dio un teléfono del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Pues literalmente, o sea, terminaba el trabajo y dejaba el teléfono en otro lado. Ni modo, a menos de que yo supiera que hay algo. También soy un poco flexible, no soy tan así de cortón. Si yo sabía que hay algún pendiente o que mi jefe me iba a marcar en algún momento, pues dependiendo de la importancia, la verdad es que sí estaba yo pendiente del teléfono. Pero al final tenía esta parte de separación de lo voy a dejar en otro lado, o por ejemplo, los domingos cuando salía lo dejaba en mi casa, no me lo llevaba conmigo porque era mi día de descanso y nadie tenía por qué estarme molestando. Solamente mis jefes tenían mi número personal y para alguna emergencia sabían ellos que me podían llamar a mi número personal. Y la verdad es que nunca lo hicieron. O sea, sí me fueron también muy respetuosos con eso. Si no tienes un teléfono de la empresa y tienes el tuyo, yo lo que tengo, por ejemplo, yo tengo dos WhatsApps, tengo el del trabajo y tengo mi personal. Y lo ujú, que hago literal es tengo puesto en los enfoques que a partir de cierta hora, le pongo yo media hora más después de mi trabajo, o sea, estoy en media hora de colchón por si alguien me quiere preguntar algo, y de ahí las notificaciones están apagadas. Entonces, es tú ujú, empezar a dividir la vida, tu vida laboral y tu trabajo con ese tipo de cosas. Yo sé que es difícil, de repente te quedas con algún pendiente, y eso te está carcomiendo la cabeza y estás estresado y todo, pero sí intentar con las técnicas que tengas o distraerte, etcétera, el no estar pensando todo el tiempo en tu trabajo, porque dejas de disfrutar tu vida personal. Entonces, yo creo que la ujú, mejor manera es empezar a poner límites muy claros de a ujú, qué hora salgo y de alguna forma intentar despreocuparte y yo sí digo, es preocupación de Yavana de mañana a las 8 de la mañana, ahorita voy a disfrutar el tiempo con mi novio, voy a disfrutar el tiempo con mis amigos, el teléfono lo apagas para que no te estén molestando. Obviamente todo ujú, eso tiene que estar también un poquito hablado, porque lo que decíamos, si tú ya estás acostumbrado a que siempre te pueden hablar después en la noche y tú contestas, pues siempre a decir, oigan, ¿sabe qué? Esto no está bien. A partir de ahora, pues mi horario laboral es este que está en mi contrato o este que tenemos acordado. Y como yo les digo, pueden dar como que media hora de colchón si ustedes quisieran decir, ¿sabes qué? Hasta esta hora voy a ser pendiente del teléfono y de ahí ya no voy ujú, a responder cualquier cosa a menos de que sea una urgencia. Si no, lo vemos el lunes en la mañana. O sea, tener esa como ujú, que claridad en tus horarios y empezar a separar tus ujú, problemas del trabajo con tu vida personal. ujú. Sí, sí, es cierto. También depende mucho del trabajo, creo. En trabajos así, ajá, que te dan tu teléfono y todo, creo que sí, como tú dices, o sea, poner un límite y también hablarlo, porque he escuchado casos, por ejemplo, de que no es que desde que entré me dijeron que tenía que estar pendiente siempre de cualquier llamada, cualquier cosa. Bueno, si es algo que se acuerda desde el principio y tú accedes, pues también a lo mejor ahí puede ser un poco complicado, pero siempre se puede poner límites o que tú digas desde el inicio como, a ver, sí, voy a estar pendiente de cualquier emergencia y también dependiendo del puesto y todo, pero también dejar muy en claro esos límites personales e incluso lo que tú dijiste, saber que desde que entras hasta que sales estás enfocado en el trabajo y darle la atención y la importancia de tu trabajo, pero cuando sales pues ya es tu vida personal y punto y aparte, o sea, no estar mezclando a menos que sea una emergencia o así, o sea, también de alguna forma hay que ser flexible, más no descuidar los límites propios o tus no negociables y toda esa Sí, parte, claro, ¿no? es que como dices tú, Y, una emergencia, o sea, es que a mí me preguntaban de ajá, que me hablaban, oye, es que no sé qué de este pago y no tengo o claro algo no no tan sé urgente, qué, ajá, y ¿no? no era urgente, era como de, ni si, o sea, ¿qué haces tú en el trabajo ahorita? O sea, ni al caso, esto puede esperar completamente, no es nada urgente, Ajá, te lo explico mañana en la oficina. O sí, sea, pero ahí estaba, sí, no, es que lo quiero, pues es que si tú te quieres quedar más rato en la oficina y terminar tus pendientes,
o te Ujú, distrajiste o no te dio tiempo durante tu jornada laboral o lo que sea, perdón, pero no es mi problema. Ahora, si estaba yo en mi casa haciendo absolutamente nada y por alguna razón me traje yo la computadora ese día y puedo entrar y contestarte, claro, o sea, ujú. no tengo, pero si estoy en medio de una fiesta o en el cine y todo, perdón, por una Sí. pregunta que puede esperar a mañana, no me voy a salir a Ujú. contestarte. O sea, no. Exacto, sí, sí. Pero la gente se pone muy Sí, y ahí nerviosa de, también. es que si no le contesto en ese momento me van a correr y lo entiendo, pero no, o sea, dale ahí, Ujú. respiren. Y eso me lleva al consejo que yo les quiero dar, pero también es cierto lo que tú dices, o sea, de alguna forma también comunicar en algún momento apropiado que disculpa si no te contesté, estaba en un compromiso personal y no pude atender la llamada o no pude hacer esto, sin embargo que la otra persona también entienda que sí estás comprometido con la empresa, pero también tienes, por salud mental, tienes Ujú. que darle como la importancia también a lo tuyo, a tu vida personal, a tu descanso. Entonces, bueno, y también es un poquito difícil, por ejemplo, ahorita para mí, que soy terapeuta y que yo siempre les digo a mis pacientes que me pueden escribir y llamar en cualquier emergencia, por pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que yo soy su, ¿cómo se dice? Su contacto de emergencia Ujú. o su algo así, está ahorita como una tendencia, ya se me olvidó, pero bueno, soy como, ajá, esa persona a la que a veces acuden, ¿no? Por algún problema, entonces está bien, o sea, yo sé que aunque esté a lo mejor en mi día de descanso, puede surgir una llamada, puede surgir algo porque es mi trabajo y trabajo con salud mental, entonces, bueno, Sí, es hago esas diferente. excepciones, ¿no? Pero, por ejemplo, y ahí entra la parte de la comunicación en los límites. Cuando yo empiezo un proceso terapéutico, yo les explico al inicio en este encuadre y todo, les explico que sí, o sea, sí voy a estar pendiente y todo, respetando ciertos límites, ¿no? Y les explico y todo esto, pero que cualquier emergencia sí pueden acudir a mí, pero pues todo va a depender todo va a depender del trabajo en el que tú estés, siempre poniendo estos límites. Y el consejo que al que me lleva esto es la parte de el valor que tú tienes en la empresa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, cuando yo estuve en estos trabajos que, ok, no era del área que, ajá, no estudié para eso y así, pero no pasa nada, incluso si no tienes un título o una preparación tal cual y aún así estás trabajando, eso no quiere decir que no valgas, o sea, todos tienen su valor y en el trabajo, si tú te esfuerzas y haces lo mejor que puedes, tienes un gran valor que aportar a la empresa o al lugar en el que estés trabajando, entonces que siempre recuerdes eso, que no te dejes manipular, que no te dejes, pues, ajá, que la gente no te respete o que tus superiores no te respeten. Cuando yo me fui de ese trabajo, me acuerdo del trabajo que les estuve platicando, me acuerdo que fue como, tuve que decir otra cosa porque no quería terminar mal con estas personas, ya hasta les tenía miedo, la verdad, porque no sé, como que no me daba buena espina muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, no mentí como tal, pero a la vez fue como, me hubiera encantado decirles muchas cosas, pero también mantuve como esta parte de, bueno, ya, punto y aparte, me voy a guardar muchas cosas porque no conviene decirlas, pero sí les dije muchas gracias por todo, voy a tomar otro camino, ¿no? Y la verdad, lo tomaron bien, o sea, no fue que se enojaron, pero sí me trataron de manipular mucho, de que no, es que ya justo te iba a aumentar el salario, Mm. eh, o te aseguro que te esperaban cosas muy grandes, pero como estás prefiriendo irte, pues qué lástima porque tenías un gran potencial y como que me empezaron a rebajar mucho, ¿no? De que es una lástima que la verdad de tu carrera, casi, o sea, recuerdo que entre líneas me decían de que no, como psicóloga te vas a morir de hambre. Mm. O sea, la verdad que en la parte de los negocios y todo esto que has hecho aquí, ahí sí vas a crecer. Y te aseguro que ibas a ser súper grande en la vida, pero ahora como estás eligiendo eso, pues no. Y querían saber así, ¿a dónde vas? ¿Y cuánto te van a pagar? Y todos los detalles y yo, no, pues prefiero no decirlo. Ujú. Pero, ajá. Y mucho, ¿no? Y todo eso tú me capacitaste, me acuerdo, te pedí consejos antes de renunciar y tú así, no, pues no les tienes que decir. Yavana hasta me explicó lo del finiquito porque como, ajá, renuncié, para ver que sí me pagaran lo justo y todo, yo no sabía, no recordaba cómo ver eso y Yavana nos fuimos a tomar un café y me explicó, me dio ejemplos de cómo saber o cómo, ajá, verificar que sí fuera lo correcto. Ujú.
Y justo, o sea, pero a lo que voy con el valor es que yo sabía el valor que estaba aportando en este lugar. Entonces, ustedes tienen que recordar eso, de que si estás haciendo las cosas bien y te has esforzado, independientemente que tengas un título o no, el valor que tú aportas suma muchísimo y si el día de mañana te quieres ir o ellos quieren que te vayas, bueno, recordar que tú tienes un valor y la pérdida no es tuya, es de ellos también. Entonces, Sí, de alguna forma eso te lleva a poner límites también. Uh-huh. y esto que comentas de lo del finiquito y todo, ahí es el segundo consejo, bueno, el tercer consejo que les vamos a Uh-huh. dar, que sería, yo sé que es algo que no te enseñan en la escuela y leerte toda la de ley federal del trabajo es pesada, es más, confieso, yo no le he acabado, o sea, me sé cosas como de clave, pero no he acabado de leer toda, pero es importante que sepas tus derechos. Sí, Eso sí. sí, y lo pueden consultar en internet, hay muchos videos, y lo básico. Lamentablemente, aquí en México, muchas cosas, como ya platicamos, no se respetan y como es muy común, también es difícil que encuentres un trabajo donde te traten muy bien y donde no te pidan horas extras y donde, o sea, es muy difícil encontrar un trabajo donde todo cumpla a la perfección con lo que debería de ser. Sin embargo, es importante que Uh-huh. sepas que sí y que no. O sea, igual en tu Sí. trabajo no lo puedes exigir o tú irás viendo en tus límites hasta dónde empiezas a exigir esos derechos o no, pero por lo menos que sepas que los tienes y cuáles son. Por ejemplo, el máximo de horas que debes de trabajar, que como dices tú, que te paguen tus horas extras, Uh-huh. lo de las herramientas del trabajo, todo eso que en muchas empresas yo he escuchado que te hacen firmar tu renuncia una vez que entras, eso no se debe de hacer, pero algunas lo hacen. Entonces, por lo menos que tú sepas que sí se puede hacer y que no se puede Y que no. hacer y ya dentro de eso, pues ya irás Sí. viendo hasta dónde llega tu límite, ¿no? Pero que es importante que sepas a qué tienes derecho en un trabajo. Sí, sí es muy importante informarse. Yo incluso habiendo estudiado algunas cosas del área de psicología organizacional y así, ya al momento de estar ahí todo, sabiendo que me dediqué a otra área, no conocía muchas cosas. Y cuando me empecé a informar dije, ok, que no esté normalizado en México o en algunos otros lugares seguir la ley federal del trabajo no es mi problema. O sea, yo no voy a permitir esto, ¿no? Y fue todo eso que estuvimos hablando de poner esos límites, ¿no? Y otro consejo es la parte de no tomar nada personal. Eso creo que es muy importante porque, por ejemplo, en este trabajo cuando yo entré, eh, como les dije, o sea, yo llegué con mucha ignorancia, a la vez también era muy noble y así. Entonces llego y esta señora gritando y tratando, al inicio me trataba bien, luego me empezó a tratar muy mal. Entonces también era como, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, tomármelo personal, hasta que una amiga de este trabajo me dijo, no te tomes nada personal. O sea, fue de los primeros consejos que me dio al llegar. Y recuerdo que uno llega y no conoce a la gente, ¿no? Entonces te vas creando poco a poco como esta imagen de cada uno. Pero pues yo llegué esperando que todos eran buenas personas. Y recuerdo que tuvimos una reunión el primer día y así, donde me preguntaron cómo me sentía. Y yo, ay, me encanta, todos me caen súper bien y así. Y luego, y solo vi la cara de estas personas como, ay, lo que te espera, ¿no? Sí. No me dijeron nada. O sea, de hecho, esta amiga me dijo, yo no te quise decir nada al inicio para no predisponerte y quería que tú solita fueras creando tu criterio, pero Ujú, sí me dio este consejo que me dijo de que no te tomes nada personal, sobre todo de esta señora, porque ella es una mala persona, es muy grosera, pero así es ella. Y eso ujú. lo entendí. O sea, no quiere decir que esté bien y que vas a normalizar o aceptar malos tratos, no. Por ejemplo, todo el tiempo me gritaba o así, hasta que un día, por ejemplo, sí me habló feo y casi, o sea, así ¿cómo se dice esto? Mm, Chasquear. sí. Así de que ve por mi bolsa, pero la Gucci, no la otra. Y yo así de que, pero me empezó a tratar casi como perro. Y yo así de, ese día le dije, no voy a hacer nada si me grita. O sea, a mí me habla, Mm, no me grita. Y ya, ¿no? Entonces ya como que le bajó. Pero sí, o sea, de que hasta que yo empecé a poner esos límites. Entonces, aún así, yo luego me quedaba con esa sensación de que, qué feo, ¿no? ¿Por qué me trata así? Pero luego veía que trataba a todos así y todo. Entonces, también entender que las personas actúan desde lo que tienen adentro. Entonces, si a ti te dicen algo, te tratan mal o esto, entender que probablemente no tiene nada que ver contigo. O sea, esa persona da lo que tiene y sobre todo en el ambiente laboral hay mucho estrés,
siendo jefes también a lo mejor lidian con muchas cosas, entonces bueno, entender que no es personal, eso es muy Ujú. importante. Y eso me lleva a otro consejo que es encontrar algo que te motive, porque por ejemplo en este trabajo empezó a ser muy pesado todo, o sea, la carga laboral tanto en la parte de trabajo como emocionalmente. Yo me sentía súper desmotivada, súper triste, me empecé a enfermar mucho, me dio gastritis, un montón de cosas de que lo somatizaba. Pero busqué poco a poco, aprendí esto y se los quiero recomendar mucho. Así les guste o no les guste su trabajo, siempre traten de encontrar motivaciones, pequeñas motivaciones en su día a día, en su lugar de trabajo, que los ayude a, digamos, quitarle un poco el peso, o sea, de que este lugar y este trabajo sea más ligero para ustedes y cómo lo pueden hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo, en este trabajo yo trataba de, llegaba y pues buscaba estos momentos con estas amigas, por ejemplo, a la hora de la comida, era como un descanso. Luego, algo que me motivaba mucho, que puede ser algo pequeñito o algo grande, no importa, siempre y cuando sea algo que te motive a, digamos, mantenerte enfocado en lo bueno y sobrellevar todo ese peso. A mí me encanta el café, como ustedes lo saben. Entonces, yo llegaba y me encantaba que ahí había una cocinita y una cafetera y así. Entonces, a mí me encantaba llegar y tener como ese chance de poder hacerme mi café y desayunar y así de que, pues eso, o sea, al final a mí me motivaba mucho poder estar yendo a tomarme mi café. Si me quería servir otro, me lo podía servir y el café lo daba el lugar, entonces todo perfecto. Luego también me acuerdo que imprimí una foto de mis perritos, que eran mi motivación, como visualmente yo tener una foto en mi escritorio de mis perrijos y poder estar pensando de que, bueno, todo lo que estoy haciendo ahorita, por más pesado que sea y que no me guste, porque no me gustaba ese trabajo, es por algo, o sea, no estoy aquí por gusto, esto me va a llevar a una meta. Entonces yo me Ujú. acuerdo que veía seguido la foto de mis perros y era como, voy a poder visitar a mi familia porque estoy ahorrando y porque este trabajo me va a permitir llegar más lejos. Entonces, eso, o sea, tener como esas pequeñas motivaciones y sí, o sea, buscar siempre como enfocarte en lo positivo, pese a que haya muchas cosas negativas que también hay que validarlas, pero encontrar pequeñas motivaciones sería otro consejo Claro, que les puedo y dar. esto que todo este capítulo hemos platicado sobre experiencias malas como tal en el trabajo, pero a veces no es que tengas experiencias malas, simplemente que no te gusta lo que estás haciendo y a veces no tenemos de otra Ujú. y hay mucha desmotivación Sí, laboral, que de hecho actualmente es lo que a mí me pasa, o sea, en el trabajo en el que estoy yo ahorita, no es que, o sea, no hay nada mal como tal en el trabajo, no hay malos tratos, no hay nada, pero es un trabajo que no disfruto realmente y yo sí me desmotivo mucho. Entonces, eso que comentas es muy importante, o sea, por ejemplo, es un buen consejo que yo también he estado ujú, aplicando. De hecho, en mi canal, en mi propio canal de Platicando que Llamana, tengo un video sí, sobre la desmotivación laboral. Es de cuando estaba, así fue literal mi segundo video. Igual le doy un poquito de cringe en ese video, muy pero bueno. si lo quieren No, está ver, muy bueno. véanlo. Y uno de los consejos que doy ahí, y aquí también lo quiero mencionar brevemente, es el agradecer todos los días por Ujú, lo que tengo en el trabajo. O sea, creo que va ligado un poquito a lo ujú, que acabas de decir tú de pequeñas motivaciones, eso es muy importante, ujú, pero si ya lo hiciste o no lo encuentras o es más complicado tener algo que te guste dentro del trabajo, a mí lo que me sirve es todas las mañanas despertarme, porque aparte yo me despierto y soy de, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, o sea, y ay, entonces ya te despiertas poniéndole un negativo, predispuesta. predispuesta y con Ujú, negatividad. Entonces, algo que aprendí en terapia, eso me lo aconsejó mi psicóloga, es el ujú, despertarme y hacer este ejercicio mental de lo primero que hacer es agradecer. Agradezco que gracias a ujú, este trabajo tengo departamento que tengo y estoy viendo lo que estoy viviendo y estoy pudiendo ahorrar y estoy entonces despertarme agradeciendo que tengo ese trabajo. Probablemente no me, o sea, ujú, no es algo que me guste, es algo que ya dije no me gusta, pero sí me ujú, ayuda a llegar al trabajo con una mejor energía y predisposición y mejor ánimo de decir, ok, no me encanta lo que estoy a punto de hacer, pero
lo estoy haciendo como tú dices, por esto, ¿no? Pero empezar literalmente antes de pararme, al estrés del día y todo, me quedo en mi cama unos 5 minutos haciendo el ejercicio de agradecer qué es lo que tengo. Y rápidamente, ahorita antes de que acabemos, eso que comentaste, lo comentamos lo de los derechos y todo, si les gustaría, déjenme en los comentarios porque yo tengo planeado en algún momento hacer un video sobre qué, o sea, qué derechos básicos debes saber que tienes que tener en el trabajo. Yo sé que hay muchísima información allá afuera de eso, pero si les gustaría que lo haga, también coméntenlo Ay, porque puedo sí. darles también esos Yo. consejos. Tú quieres. Yo, yo quiero, o sea, yo voy a hacer el primer comentario si quieres, si Que queremos. sí. Este, Y sí, ujú. No, iba a decir justo lo del agradecimiento. Fíjate que es una herramienta dentro del mindfulness. ¿Has oído alguna vez del mindfulness? sí, un poquito, pero Básicamente es una técnica, una práctica para mantenerte enfocada en el presente y hacer como que no enfocarte en tu estrés y esto, sino más bien de una forma canalizarlo a algo positivo y mantenerte enfocada en las cosas buenas, en el presente. Ajá. En el tema del agradecimiento es una herramienta dentro del mindfulness que te ayuda también a despertar esa motivación. Entonces, en el trabajo estaría perfecto que te empieces a enfocar un poquito más, pueden investigar un poquito, o a lo mejor yo hago contenido psicoeducativo en mi cuenta, pueden encontrarme en Instagram, y también en TikTok. Voy a empezar, yo creo que voy a hacer algún video sobre eso, sí, de hazlo. mindfulness, para que ustedes puedan practicarlo en el trabajo, por ejemplo, Y también donde tienes coméntenos una carga si lo pesada y quieren ver. todo, pero ajá, para que puedas empezar a enfocarte en las cosas buenas en tu día a día y no sentir tanto el peso de lo que viene o de lo que ya fue, sino más bien estar enfocada en el presente. Así que también, si quieren saber más sobre eso, también déjenlo en los comentarios. Y pues Y muchas gracias pues por por... escuchar y esperemos que les haya gustado el episodio, que nos compartan igual sus propias experiencias, déjenos preguntas para próximos episodios que tengan que ver con esto o con cualquier otro tema y los invitamos a que se junten con sus amigos o compañeros del trabajo, familia, etcétera, a platicar de este tema. Sí, recuerden que nuestros pensamientos tienen la capacidad de transformar nuestra realidad y por eso la salud mental es prioridad. Hasta Hasta la la próxima. próxima.